Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael. Shabbat Shalom, amados en las naciones, bienvenidos a nuestra reunión de Shabbat de la comunidad Casa de Israel. Sean todos bienvenidos nuevamente y estamos listos para la enseñanza correspondiente a esta reunión de cierre de Shabbat. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando, a usted que se conecta consecutivamente con nosotros, gracias. Y también a usted que nos está viendo tal vez por la primera vez. Este es un grupo que buscamos la verdad del Eterno, amamos su verdad, amamos al Eterno y estudiamos su Torah. Su Torah en toda la expresión. No le agregamos, no le quitamos, tratamos de ser congruentes en eso y de seguir sus caminos. Siempre como Yahshua anduvo en esa tierra. Y bueno, vamos a dar inicio a esta reunión. Vamos a tomar un tema importante, curioso, porque vamos a hablar de cuando el sol se detuvo, hermanos. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? ¿Qué ocurrió? ¿Será que se detuvo el sol? ¿O nos parece que no fue así? Vamos a hablar sobre ese tema. Y vamos a comenzar. Vamos a ceder los micrófonos a mi hermano Martín, de México, para que nos guíe en una oración. Adelante, Martín. Shabbat Shalom, muy buenas tardes. Aquí vamos a orar para que el Todopoderoso traiga enseñanza y sabiduría de lo alto para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en esta tarde, en este hermoso Shabbat que apenas finaliza. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, porque tu misericordia nos alcanza cada día, cada mañana, porque tu amor nos abraza en cada hogar de cada uno de nosotros y en todas las naciones donde buscan tu rostro, donde buscan y guardan tu Torah. Te pedimos en esta tarde, Señor, que traigas sabiduría de lo alto, que unjas los labios de nuestro Maestro y que cada uno de nosotros nos deleitemos con tu palabra, con tu Torah. Trae sabiduría y entendimiento para cada uno de nosotros y que este mensaje llegue a todas partes. Amén. Amén y amén. Amén, amén, amén. Bueno, familia, gracia y paz a todos. Bienvenidos una vez más a esta comunidad Casa de Israel. Vamos a comenzar entonces hablando y poniendo una base que yo creo que todos ya conocemos y entendemos cuando hablamos de Mashiach y la ley y Mashiach. Él es la Torah hecha carne. Las escrituras dicen que la Torá salió de Yahweh, de Yud, Hei, Vav, Hei salió la ley, de mí saldrá mi ley, dice. Entonces la ley es parte o es algo, una manifestación esencial del Todopoderoso, ¿sí? La ley la podemos personificar en Mashiach, pero cuando hablamos de la ley también entendamos que eso surgió de nuestro Padre Celestial. Entonces, la justicia, su palabra, son cosas que están vinculadas entre sí. Nosotros vamos a tocar un tema hoy, como bien se presentó, sobre el día en que el sol se detuvo, ¿sí? Entonces vamos a ver la narración, vamos a leer esa narración y vamos a ir viendo qué es lo que reflejan las escrituras a partir de los símbolos que aparecen ahí. Yo voy a compartir con ustedes pantallas y ustedes me dicen si se ve lo que comparto, ¿sí? Se alcanza a ver, me dicen, ¿eh? Sí, señor, está bien. Ok, ok, ok. Entonces vamos a empezar con esta presentación, titulada El día que el sol se detuvo. Yo les digo, yo sé que muchas veces nosotros hemos escuchado por ahí que se habla
que científicamente empezaron a hacer cálculos y es como que está faltando un día o que un día duró más de lo que tenía que durar. Entiendo que los calendarios son todos muy imprecisos, ¿sí? Los calendarios son todos muy imprecisos. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros escuchamos datos científicos que se hablan de diferentes cosas, ¿sí? Por ahí uno dice, no, porque en el ADN del ser humano hay un código que te revela el nombre del Todopoderoso. Y ese código es 10565. No sé si lo escucharon. Esas cosas, les aseguro que son forzadas. Eso no lo dijo ningún científico, eso lo dijo un judío cabalista, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a investigar y a darse cuenta de que si todas estas cosas que tratan de forzar eh, algunos para darle el sensacionalismo que tiene la Biblia, resulta que la Biblia hay cosas que no te las está contando de forma literal, sino que te lo está contando en alegorías y uno se preocupa para ver si, por ejemplo, si la serpiente tiene órgano como para poder hablar, si tiene una laringe para poder hablar, ¿sí? Entonces, empiezan a perder tiempo en investigaciones y cosas que no van a llegar nunca a conclusiones verídicas y exactas. La tarea que vamos a hacer hoy, ahora, vamos a tratar de escudriñar las escrituras y a ver qué luz nos arrojan acerca de este episodio. En la comunidad estuvimos hablando de la oración, cómo una persona se tiene que plantar, de qué forma y de qué forma no plantarse ante el Todopoderoso, ¿sí? Si ustedes están orando cuando, cuando oran y se presentan ante todo por y hacen una oración y esa oración no es bíblica, o sea, Daniel no oraba así, Abraham no oraba así, Ana no oraba así, entonces mi oración, ¿de dónde sale? ¿Qué modelo tiene? Lo que vamos a ver acá es una oración, en cierta forma, estaba orando un hombre y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia y qué es lo que no nos dice, ¿sí? Entonces empezamos. Sí, para no enredarnos tanto en el tema, vamos a empezar. Esto está en el libro de Josué, capítulo 10. Josué 10, ¿sí? Y dice, eh, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que le había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y estaban entre ellos, y que estaban entre ellos, ¿sí? Antes de continuar, vamos a ir desglosando verso por verso esto, ¿no? Verso por verso. Dice, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén. Recordemos que en esta época Jerusalén no le pertenecía a Israel. Jerusalén era una ciudad que pertenecía a otros reyes, si había otra gente en esos lugares. Y el hombre que estaba reinando en Jerusalén se llamaba Adonisedec. En realidad, eso no es el nombre, eso es un título. Como vieron ustedes que los papas le ponen otro nombre que no es el nombre que tienen en realidad. Por ejemplo, el papa de ahora en la actualidad se llama Carlos Bergoglio, pero le dicen el Papa Francisco, ¿sí? O sea que toman otro nombre, se atribuyen otro nombre, se autonombran de otra forma distinta para que se le diga de esa forma. Adonisedec no era el nombre del personaje, porque ustedes lo van a ver acá en hebreo se ve con una rayita en el medio, ¿sí? Esta rayita en el medio es un makef, y esto indica que esto es un título, ¿sí? Si ustedes leen, por ejemplo, Melquisedec, ¿sí? En el episodio de Génesis,
también lo van a ver con una rayita en el medio. O sea que también es un título. Melquisedec no es un nombre, Adonisedec no es un nombre, son títulos, ¿sí? Son títulos. Entonces, Adonisedec quiere decir mi señor justo, ¿sí? Mi señor justo. Adoni es mi señor, Sedec es justo, ¿sí? Fíjate cómo querían que lo llamen a ese hombre, mi señor justo, ¿sí? La ciudad se llamaba Jerusalén. Jerusalén no es una palabra hebrea, Jerusalén es una palabra de origen extranjero, pero que significa ciudad de paz o lugar de paz, ¿sí? Yerú es el lugar y Salem es de Shalom, ¿sí? De paz, es un equivalente, es muy parecido. A esa Jerusalén se la menciona en el Génesis, cuando hablamos de Melquisedec. Melquisedec era rey de Salem, ¿sí? Melquisedec era rey de Salem. Y Salem aparece en el Salmo 76:2 y en Isaías 60:14. Nosotros podemos leer que se la menciona a esa ciudad. Vamos a leer esos versículos. Vamos a leer, les pido a uno de ustedes que lea el Salmo 76, versículo 2, para ver cómo se menciona, que aparece ahí mencionada la ciudad de Jerusalén como Salem. Y el otro texto es Isaías 60:14. Salmo 76:2 dice, en Salem está su tienda y tiene su morada en Sión. Biblia textual. Amén. Amén. En Salem está su tienda, tiene su morada en Sión. Fíjense que ahí está haciendo, esto es en Díades, está diciendo el nombre dos veces. Primero la llama Jerusalén como Salem y después la llama Jerusalén como Sión, ¿sí? Sión es otro nombre que se le da a esta ciudad. ¿Bien? Muy bien. Y el otro texto es Isaías 60:14. Quien lo encontró lo puede leer. Dice, los hijos de tus opresores irán encorvados a ti, y los que te ultrajaban se postrarán a tus pies, y te llamarán ciudad de Yahweh, Sión, del Santo de Israel. En vida textual. Amén, amén, amén. Ahí se la llama como Sión, el Santo de Israel, ¿sí? Eh, Aparecen otros nombres también a esta ciudad. Nosotros lo vamos a ver llamado de diferentes maneras, como Jebús. En 1 Samuel 5:6 a Jerusalén se le llama Jebús, ¿sí? En 2 Samuel 5:7 se la llama Sión, como en este texto que leyó recién mi hermano Alejandro. Y en Isaías 29:1 se la llama Ariel. A Jerusalén se la llama Ariel. Fíjense en ese nombre. Ese texto va a estar interesante. Vamos a leerlo. Isaías 29:1. ¿Cómo se le llama a Jerusalén? Se le llama Ariel. Ariel quiere decir león de Dios. Ariel, león de Dios. Dice, ay, Ariel, Ariel, ciudad que sitió David, añadid año tras año y que el ciclo de las solemnidades siga girando. Amén. Sí, amén. Ariel, ciudad que sitió David. Amén. Está hablando de Jerusalén. Bien. Bien, dice que Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai. ¿Sí? La ciudad Jai le costó bastante a Israel combatir con Jai, porque la primera vez que la enfrentaron perdieron por goleada. Perdieron por goleada. Entonces, eh, todo por culpa de un pecado que había ahí escondido. La cosa es que después, una vez que se descubre eso, atacan Jai y la vencen.
Y Jai quiere decir ruina, ¿sí? Escombro, ruina, ¿sí? La ciudad de Jai no era muy grande, era una ciudad pequeña, un reino pequeño, pero así todo, si Israel no era íntegro, Jai lo vencía, ¿sí? Y noten que dice acá, dice que había asolado como había hecho a Jericó y a su rey. Así hizo con Jai y su rey. Siempre los reinos están sujetos a los reyes. Por eso cuando nosotros leíamos y veíamos con el hermano Raimi la, la, cuando él nos contaba sobre el censo de David, nos comentaba sobre el censo de David, por el pecado del rey pagó lo terminó pagando el pueblo. O sea, el pueblo, el reino, está sujeto al rey, ¿sí? Por eso, cuando el ser humano peca, la creación fue sujeta a vanidad. La creación entera estaba sujeta al hombre. Cuando el Adán, varón perfecto, peca, desobedece, la tierra, la creación, se corrompió. La creación empezó a generar la tierra, empezó a generar cardos y espinos, ¿sí? Todos los animales que eran hermosos, algunos animales fueron corrompidos, ¿sí? Pasaron a ser repugnantes a la vista, ¿sí? Todo por causa de que está sujeto, la creación está sujeta al ser humano, ¿sí? Dice, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Los Gabaonitas hicieron paz con Israel y estaban entre ellos. Ahora vamos con el significado de Gabaón, pero vamos avanzando. Tuvo gran temor este rey Adonisedec, ¿sí? Porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Dice, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, diciendo, son en total 5 reinos, 5 reyes, ¿sí? Les dijo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con Israel. 5 reinos, ¿sí? 5 reinos. La palabra Joham, ¿sí? Joham es el amigo, este personaje que Adonisedec lo envía, ¿sí? Lo envía a llamar, que era el rey de Hebrón. Johab se llama a quien Jehová o a quien Yahweh impulsa. Fíjese los nombres que tenían estos hombres. Eran todos nombres, buenos nombres. Uno era Adonisedec. Este era Joham, a quien Dios impulsa. De ahí viene el nombre Yohanan, ¿sí? Es el mismo, del mismo nombre. Él era el rey de Hebrón. Hebrón quiere decir amigo, ¿sí? Es el de Javerim, Hebrón, ¿sí? Ese es amigo, ¿sí? Entonces, a quien Yahweh impulsa, el amigo. Dice que mandó también llamar a Piream, rey de Jarmut. Jarmut, ¿sí? Hebrón quiere decir amigo, perdón. Jarmut quiere decir acrecentar, ¿sí? Acrecentar. Él quería unir fuerzas. Para unir fuerzas fue a buscar a un amigo, Hebrón, a quien Yahweh impulsa,
También quiso acrecentar sus ejércitos, ¿sí? No por casualidad tienen estos nombres, estas ciudades. Fíjense, el otro rey se llamaba Laquis, que quiere, perdón, Jafia, Jafía, perdón, rey de Laquis. Laquis quiere decir hervir, ¿sí? Después tenemos el otro rey que se llamaba Debir, que cuyo nombre significa lugar santo, y Eglón es el becerro, ¿sí? Eglón es el becerro de Egel, ¿sí? Bien. Estos son los significados de las ciudades, de los nombres y de las ciudades. Bien. No tenían, ninguno tenía nombre feo, ninguno tenía un nombre que uno dice, ay, tenía un significado malo. No. Estos se quisieron anticipar. Se viene Israel y hay que hacerle frente. Dice, además, que dice, y cinco de los reyes amorreos, cinco de los reyes amorreos, el rey de Jerusalén y el rey de Brom y el rey de Jarmut, rey de Laquis y rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. ¿Sí? Los amorreos, amorreos, la palabra amorreos es afirmar, pero fíjense, eran cinco reinos y juntaron cinco más. En la narración no se menciona 10 reinos, esto se menciona 5 y 5, o sea, se hace énfasis en el 5, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan con cuántos reinos luchó Abraham? ¿Se acuerdan con cuántos reinos encaró esa lucha con más de 318 hombres, siervos, fieles, y fue a liberar a Lot? Contra cuántos reinos luchó Abraham? ¿Recuerdan eso? 5 igual. Cinco. Cinco igual. Entonces acá hay una conexión, ¿sí? Hay una conexión. Ese 5 de 5 reinos, si ustedes lo conectan con el Salmo 110, ustedes van a ver que hay una victoria que se le da al Melquisedec, ¿no es cierto? Al Rey de Justicia. Bien. Entonces, sin irnos mucho del tema, acá se menciona que se juntaron los 5 reyes amorreos, que obviamente son reyes con sus reinos. Acuérdense, cada vez que se habla de reyes, se habla con su reino completito, ¿sí? El rey de Jerusalén, obviamente con su reino. El rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón se juntaron y subieron. Y ellos todos, con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Se armó la trifulca. Gabaón, ¿sí? Eh, Significa algo parecido a una copa, ¿sí? Que está rodeado de montañas, Gabaón. Entonces, el significado de Gabaón es copa, ¿sí? Ahora, cuando ustedes escuchan copa, ¿a qué les suena? Si nosotros nos empezamos a conectar esto con copas, ¿a qué les suena? Hay, por algún lado se menciona de las 7 copas, ¿no? Y está hablando de los juicios del Todopoderoso. ¿Se acuerdan? Bueno, Gabaón significa copas, ¿sí? Copa. Uno de los significados es copa, si uno va a la raíz. Bien. Yo no sé si lo había puesto por acá, pero vamos a ver si lo puse o no. Bueno, dice, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento que estaba en Gilgal, ¿sí? No niegues ayudar a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. O sea, estos identificaron a los amorreos, ¿sí? El campamento de Josué estaba en Gilgal. Gilgal quiere decir rueda o rodar, dar vueltas como torbellino,
¿sí? Ese dar vueltas como torbellino, lo que se me vino a mí a la memoria es cuando vencieron a Jericó, ¿sí? Que dieron vueltas. ¿Cuántas vueltas dieron en total? Dieron 13 vueltas, ¿sí? Un día por vuelta y el último día 7 vueltas. Si las contamos en total son 13 vueltas, ¿sí? El 13 en las escrituras es un número de victoria. Acá Gilgal está indicando otra vez estas vueltas. Gilgal es el lugar de las vueltas, ¿sí? Bien. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Yahweh dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Si Yahweh me dice eso, yo voy, yo voy con un tenedor y le hago frente igual, ¿sí? Porque, Amén, hermano. claro, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Miren, si nosotros hay algo que necesitamos, porque aparte de valernos por nuestra fuerza, nosotros sabemos que vamos a hacer una obra, acá en este caso, defender a Gabaón. Gabaón era la copa, ¿sí? Estos se aliaron, o sea, era una copa de pacto, se habían aliado con Israel y estos iban a defender eso. Y subía y no tengas temor, dijo Yahweh, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Amén, amén, amén. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Estos no durmieron, ¿eh? Y Yahweh los llenó de consternación delante de Israel, a los campamentos amorreos, es esto, ¿no? Obviamente. Y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Los hirió de gran mortandad en Gabaón. ¿Quién hirió a los amorreos? Yahweh. Yahweh. Este no fue Josué, este fue Yahweh, ¿sí? Dice, y los siguió por el camino, dice, miren, escuchen. Y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. O Yahweh a través de Josué. Así se quedan más cómodos algunos. Amén. Dice, y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet Orón, a la bajada de Bet Orón, hay un lugar que se llamaba bajada de Bet Orón, ¿sí? Bet Orón, Bet es casa y Orón es, eh, sería agujero, hueco, pozo, un pozo, ¿sí? Yahweh arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los de los hijos de Israel mataron a espada, que lo que los hijos de Israel mataron a espada. Acá que hubo, ¿qué llovió del cielo? Granizo. ¿Ustedes se acuerdan que en Apocalipsis se menciona la lluvia de granizos? Y la lluvia de granizo alegóricamente representa a los juicios, al juicio del Todopoderoso, la ejecución de un juicio, ¿sí? Bet Orom significa agujero, ¿sí? Jorón viene de Jor, del Strong 2356, es agujero. Entonces Josué habló a Yahweh. ¿Josué a quién le habló? A Yahweh. El día en que Yahweh entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Miren, en este texto
nosotros podemos ver dos cosas. Una óptica es ver que Josué fue el que dijo esto, o ver que Yahweh fue el que dijo esto. Pareciera que está medio confuso, ¿no? Dice, entonces Josué habló a Yahweh el día en que Yahweh entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. ¿Quién dijo en presencia de los israelitas? ¿Yahweh o Josué? ¿Sí? Acá uno dice, bueno, aparentemente Josué, pero el texto te da a entender como que tranquilamente pudo haber sido Yahweh el que habló. Yahweh habló. Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. En primer lugar, mis hermanos, ¿quién es el que detiene el sol? ¿Quién es el que manda al sol y no sale? Esto está en Job 9, 7 al 9. Ahora retomamos, ¿eh? Pero dice, en Job, dice, hablando del Todopoderoso, de Yahweh, dice, Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Quién anda sobre el mar? ¿Quién es el que camina sobre las aguas? ¿Quién es el que anda sobre el mar? E hizo la Osa Mayor, el Orión, las Pléyades y los lugares secretos del sur. Escuchen, ¿quién es el que anda sobre las olas del mar caminando? Yeshua, Yeshua, amén. Que sus discípulos decían, es un fantasma. Sí. Yeshua, amén. Él es el que anda. Y sin embargo acá se está refiriendo al Creador. ¿Sí? Entonces cuando nosotros vemos que en el libro de Job te dice que el Todopoderoso es el que anda sobre las olas del mar, en el Génesis 1:1 vemos que el Ruach es el que andaba sobre la faz de las aguas. Génesis 1:1, y el Ruach se movía sobre la faz de las aguas. Y en Mateo nosotros leemos que Mashiach es el que andaba sobre las olas del mar, es el que andaba sobre las aguas. ¿Sí? Está hablando del mismo, no del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Están hablando del mismo. Para seguir fortaleciendo esta idea de quién fue el que dijo, Sol, detente en Gabaón. ¿Quién fue el que dijo eso? En Amós 8:9 dice, y sucederá que en aquel día declara el Señor, Dios, ¿sí? Yahweh, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. O sea, ¿quién es el que le manda al sol? ¿Quién es el que le ordena al sol? Ya vamos con dos textos, ¿eh? Leímos Job, ahora leímos Amós 8:9. ¿Sí? El texto continúa diciendo, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él hubo, ni antes ni después de él, habiendo atendido Yahweh a la voz de un hombre, porque Yahweh peleaba con Israel. ¿Ustedes notan raro algo en este texto? Repito, vamos a leerlo de vuelta. Dice, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? El sol y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Yahweh a la voz de un hombre, porque Yahweh peleaba por Israel. No hubo un día ni antes ni después en que Yahweh prestó atención al oído a la voz de un hombre. No hubo día antes, o sea, antes, nunca antes Yahweh le prestó oído a un hombre, atención a un hombre. ¿Eso es así? Ahí el texto en hebreo dice Yahweh Bakol Ish. Dice Yahweh Bekol Ish. Hay una cosita que me llamó la atención a mí leyendo el hebreo, porque el Bekol en realidad no dice que le escuchó a un hombre,
sino que dice en la voz de un hombre. Nosotros me fui a buscar al interlineal. El interlineal dice, y no hubo día como aquel, antes ni tras él, escuchando Yahweh en voz de hombre, en voz de hombre, esa es la traducción más exacta, en voz de hombre, porque el B quiere decir en, voz de hombre, pues Yahweh luchaba por Israel. Yo lo que les voy a mostrar es esto. Miren, normalmente cuando la Biblia narra que Dios escucha algo, ¿sí? O que alguien escuchó a Dios, se utiliza una palabrita hebrea que es la palabra et, ¿sí? Acá en el español lo agregué entre paréntesis porque nosotros no lo decimos así, pero en hebreo es necesario para saber que uno está escuchando a otro, ¿sí? Y oyeron a la voz de Yahweh Elohim. Así es como dice el texto en español. Y en hebreo dice, ¿sí? Vaishmeu et kol Yahweh Elohim, ¿sí? Entonces, ese et que está acá, normalmente en una narración es lo que aparece, ¿sí? O puede que aparezca de esta otra forma. En Génesis 3:17 dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ahí ese A aparece como el le. Acá está en rojita, ¿sí? Lekol, ¿sí? Lekol ishteja. Lekol ishteja. A la voz de tu mujer. Pero, en el texto no dice ni et ni le, sino que dice ve. Yahweh Bekol Ish. Ve, aparece este ve, ¿sí? Eh, Investigando en los textos, bueno, acá hay otro texto donde aparece y oyó Dios la voz del muchacho. Ah, perdón, ¿no era que Dios no había escuchado ni antes ni después la voz de un hombre? ¿Sí? Acá dice que oyó Dios a la voz del muchacho. ¿Sí? Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. ¿No era que Dios no hubo día ni antes ni después en que Dios había escuchado la voz de un hombre? Entonces los textos nos muestran de que sí hubo día antes. ¿Sí? Bueno, acá hay otro ejemplo de Moisés oyendo la voz de su suegro. Se utiliza la palabra lee, ¿sí? Éxodo 18:24. ¿Sí? Es un poco lo que estuve investigando. Pero, acá encontré el B, ¿sí? Zorobabel escuchó la voz de Yahweh y las palabras del profeta Ageo, nosotros lo leemos en el hebreo, dice Bekol Yahweh, dice, esto sería a la voz de Yahweh, Yahweh, Eloheihem, al Divrei Haggai, Hanabí, decía, y las palabras del profeta Ageo, ¿sí? Haggai es Ageo, Hanabí el profeta. Entonces acá esta palabra ve está vinculada a los profetas. Yo escuché y vi y leí que cuando habla el profeta hablando o la voz de un profeta, se utiliza al en, Yahweh en la voz del profeta. Zorobabel, ¿qué estaba escuchando? Estaba escuchando a Yahweh, pero lo estaba escuchando en la voz del profeta. En la voz del profeta. ¿Sí? Ahí está, le puse en la voz de Yahweh y las palabras del profeta. La voz de Yahweh en el profeta. Bien. Bueno, acá una anotación. Otro ejemplo que encontré de SB es con Elías, otro profeta. Yahweh oyó la voz de Elías. Bekol Eliyahu.
Becol, ahí está otra vez el Becol, ¿sí? Oye a la voz o en la voz del profeta. Cuando aparece un profeta hablando, un profeta diciendo, o Yahweh oye al profeta, está metida esta palabrita ve en la voz, Becol, en la voz del profeta, ¿sí? Dice, el texto continúa diciendo, y Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal, ¿sí? Ahora les voy a seguir hablando de esto, pero vamos a leer un poquito más de la narración. Dice, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda, y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían subido y hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ellas para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridle la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Yahweh, vuestro Dios, los ha entregado en vuestras manos. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella esos 5 reyes. Y lo hicieron así, sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los habieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis, ni os atormentéis, perdón, ni os atemorecéis. Sed fuertes y valientes, porque así hará Yahweh a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras en la entrada de la cueva, la cual permanece hasta el día de hoy. Escuchen, escuchen, escuchen. En la narración se cuenta que el sol se detuvo sobre Gabaón. Gabaón es el lugar de los gabaonitas, que era la copa, ¿sí? Era copa, ¿se acuerdan la copa? El sol se detuvo ahí sobre ellos. El sol tiene una figura alegórica en las escrituras. Muchas veces, yo le diría el 90% de las veces cuando se habla del sol, no se está refiriendo al astro, se está refiriendo a la justicia del Todopoderoso o inclusive a veces al mismo Todopoderoso. Fíjense los textos. Malaquías 4:2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como un cerro en la manada. Nacerá el sol de justicia. ¿Sí? Amén. Fíjense, nacerá el sol de justicia. Acá ya nosotros ya lo entendimos y lo interpretamos que estamos hablando de Mashiach. Mashiach es el sol de justicia. ¿Sí? Y el sol representa la justicia. El sol representa a la Torah. Fíjense, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Isaías 60:19. Dice, ya el sol no será para ti luz de día, ni el resplandor de la luna, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por la gloria, por tu gloria. Escuchen, el sol representa la luz, la luna representa la gloria.
La luna y el sol son figuras alegóricas de la justicia del Todopoderoso, la luz, la justicia, y la luna representa la gloria, revestida de gloria, ¿sí? La Kabod. Isaías 60:20 dice, no se pondrá jamás tu sol como mi sol, como mi sol, que yo tenía un sol mío para mí. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna. ¿Qué era el sol? Tu luz. ¿Qué era la luna? Tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu gloria, porque Yahweh será tu luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Yahweh, Eloah, Yahweh, Elohim. El sol y el escudo es Yahweh, sol y escudo es Él. Gracia y gloria dará Yahweh. No quitará el bien de los que andan en integridad. ¿Sí? Él es el sol. Escuchen, el sol ilumina. El sol resplandece, da luz, da todas sus bondades que tiene el sol, pero el sol también provoca en los inicuos que los quema, los consume, ¿sí? O ustedes no escucharon esas expresiones de quemados por el sol, carbonizados por el sol, las voces alegóricas de los profetas. O sea, el mismo sol de justicia a los que andan en integridad le das luz, luz y todas sus bondades, pero a los impíos los desintegra. Salmo 19:4. Por Hermano, toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso el tabernáculo para el sol. El texto en hebreo dice, en ellas, ¿qué cosa? En sus palabras puso tabernáculo para el sol. En sus palabras, en su Torá, habita la justicia. ¿Se acuerdan que el sol era la justicia? El sol habita en la justicia, en la Torá. ¿Sí? Repito, el sol es una alegoría de la justicia. ¿Y esa justicia dónde está? En sus palabras, en la Torá. Génesis 19, 23 y 24 dice que el sol no había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahweh desde los cielos. El sol había salido sobre la tierra. Cuando salió el sol, se desató el juicio. Sale el sol, indica que se desata el juicio. ¿Y qué pasa el sol cuando sale el sol sobre los impíos? Hace llover granizo, fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Marcos 4:6. Hablando de las parábolas del buen sembrador, la semilla que cae en diferentes tipos de suelo, a los que cayeron sobre piedras, echaron rápido raíces, crecieron, pero no tenían suelo, dice, pero cuando salió el sol, se quemó, porque no tenía raíces, se secó, ¿sí? Está hablando la parábola del buen sembrador, ¿y qué pasa cuando la palabra en una persona no echa raíces? El sol los quema. ¿Por qué? Porque siguen siendo impíos. Santiago 1:11 dice, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. ¿Qué es este sol del que habla Santiago?
es la justicia manifestándose sobre el impío. Mira, la justicia, cuando se manifiesta sobre el justo resplandece. La justicia de Dios, cuando se manifiesta sobre el injusto se marchita, se seca, se quema. Es el mismo sol. Salmo 136 dice, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia, el sol para que reine de día, porque para siempre es su misericordia. El sol para que reine de día. El apóstol Pablo nos decía, andad como de día, anden como de día, ¿sí? Revestíos de luz, andad como de día, porque el sol reina en el día, en los que andan como de día. Pasó volando, pasó volando. ¿Qué es lo que pidió Josué? Josué pidió que su justicia se detenga sobre Gabaón, porque con ellos habíamos hecho pacto, que el rey justo esté alumbrando a Gabaón, esté cuidándolos a ellos también. Estaba intercediendo por Gabaón. Era la copa, ¿no? Gabaón en la copa, ¿sí? Entonces, esto es netamente, puramente alegórico, mis hermanos. ¿Sí? No anden haciendo cálculo a ver si falta un día o no, o hay un día demasiado largo por ahí. En realidad, esto que nos está mostrando la Torá es el lenguaje de los profetas. Y Josué era profeta. Él era el profeta que Yahweh hablaba a través de Josué. ¿Sí? Entonces, ¿quién dijo que se detenga el sol en Gabaón? Lo dijo Yahweh a través de Josué. Lo dijo Yahweh, porque Él es el que hace que se detenga el sol. Lo dijo Yahweh a través de Josué. Moisés dijo, profeta como yo, os levantará el Señor entre mis hermanos. A él oíd. Claro que esa es una profecía mesiánica, claro que tiene su cumplimiento en Mashiach, pero ese profeta, como Moisés, que esperaba al pueblo, era uno que ordenaba al sol que se detenga porque Yahweh hablaba a través de él. ¿Sí? Josué era profeta. Y no se escandalicen cuando alguien le dice, no, yo creo que el profeta que anunció Moisés era Josué. Está bien, no hay problema, no tiene que haber problema con eso, porque Josué era el profeta que venía después de Moisés. ¿Sí? Y así hubo otros más. Y alguien entendió, el apóstol Pedro, que esa profecía era para Mashiach, porque todo apunta a Mashiach. Todo apunta a Mashiach. Pero Mashiach era más excelente. Por eso a Mashiach no lo podemos catalogar o encerrar como profeta, porque él era la voz profética. Él era la voz profética hablando. ¿Sí? Él mismo era el que decía. Él era el que perdonaba pecados. Él era el que hacía todos los milagros. El que caminaba sobre las aguas. El que descendió del cielo hacia aquel que subió al cielo. ¿Sí? El que ató las nubes en su puño. Ese es Mashiach. Ese es Mashiach. ¿Sí? Entonces, que la evidencia es mucha. Bueno, pues porque me entusiasmo y quiero escucharlos a ustedes. No sé si alguno quiere aportar. Adelante, mis hermanos. Hablen ahora, adelante. Es la Torá, lo que aprendimos cuando estudiamos el ministerio de muerte. Que la misma Torá te da vida y la misma Torá resulta para otros en muerte, como el sol. Te alumbra, te hace brillar, irradia en ti o te quema, Amén, pulveriza. amén, amén. La misma luz, el mismo sol, para unos es vida y para otros es muerte, ¿sí?
Es más, dice la escritura que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿sí? Entonces uno puede decir, ah, bueno, uno agradece al día y las bondades del día, esas se las da al justo y al injusto también. Pero ahí está escondida una alegoría de juicio. El juicio viene para los dos, para el justo y para el injusto, porque nosotros también seremos juzgados, ¿sí? Hay una teología que nos dice, la iglesia zafa, ¿eh? La iglesia, ¿sí? No les va a tocar que lo acusen de nada, ¿sí? Porque el diablo ya lo echaron, nadie que te acuse, pero las escrituras dicen que vamos a ser juzgados y la Torá es la que acusa. La Torá es la que acusa. La Torá es la que acusa. ¿Sabían ustedes eso? Que si nosotros tenemos leyes, mandamientos, las bendiciones y los decretos, las maldiciones, esas maldiciones son las que acusan. Que Yahweh las haya sacado, Mashiach las haya sacado del medio por su sangre, por su muerte. Amén. Pero nosotros caminemos en justicia para que no aparezcan acusaciones, que no aparezcan acusadores. ¿Sí? Dice Pablo que no te vuelvas a someter a esa ley. No te Amén. metas bajo el efecto contrario de esa ley. Amén. Buenísimo, buenísimo. Amén. Dice Yeshua también, donde dicen que el Padre no los acusará ni él, quien los va a acusar es la Torá. Claro, amén. Las palabras que os he dicho, esas son las que acusan, ¿sí? Esas son las que condenan, la Torá misma. Amén. Amén. ¿Ven cómo el hombre mismo se mete bajo maldición? O sea, Dios no maldice al hombre. Si ustedes ven en el Bereshit, cuando el hombre desobedece, Dios no lo maldice al hombre, maldice la tierra, ¿sí? O sea, la desconexión, porque esa maldición es desconectarse, y el ser humano solo se pone bajo maldición. No hagas esto porque ciertamente morirás. Yo escuché a algunos que están predicando, ah, Dios le mintió al ser humano porque no murió. Les aseguro que el día que comió, ese día murió. Puede haber vivido 1000 años o 900 años más, pero eso era un Walking Dead, como es un muerto, como un muerto caminante, ¿sí? La de la concupiscencia también, cuando lleva a Amén. cabo con el pecado, causa muerte, dice. Amén. Adelante, Oscar, está por ahí con la mano levantada. Amén, hermanos. Yahweh les bendiga. Darío, en lo que hablamos ahora, el número 5 representa juicio, ¿no? Es lo que entendemos en la parte alegórica. El número 5, en realidad lo que nosotros estábamos viendo que, claro, contra 5 reyes peleó a Abraham, contra los 5 reyes peleó Josué, ¿sí? Entonces, yo creo que Y, el 5 son esto, miren. ¿Ven mi mano? ¿Sí? Gusto, oído, olfato, tacto y visión. Yo creo que el 5 está representando a la carne en su plenitud, los 5 sentidos. Nosotros cometemos pecado a través de los ojos, vista, tacto, oído, olfato, ¿sí? Eh, y contra esos pelea Israel. Nosotros vimos que los nombres de algunas ciudades representaban a la carne, ¿se acuerdan? De los amalequitas, era la carne, el Edom, los placeres. Contra eso peleó constantemente Israel. Contra Amalek peleó no sé durante cuántos libros, ¿sí? Porque lo vemos varios libros y parecía como que nunca termina la pelea, pero en realidad es alegórico. Es una alegoría de que es la pelea, la lucha del ser humano contra la carne. El 5 yo lo tengo asociado a los 5 sentidos, ¿sí? No vi otra vinculación en las escrituras. Esto lo que yo te estoy diciendo es puramente algo que yo cómo lo estoy entendiendo yo, por cuanto es algo con lo que lucha Israel.
Amén. Darío, es que venía a mi mente ahorita, en este caso, el hecho cuando David recoge 5 piedritas de, sí, y con esas 5 piedras va y derrota a Goliat, que es la representación del mal, digamos así, en ese momento, no fue la representación de esos pueblos y el que se enfrentó a Israel. Y el Señor, o sea, pues 5 piedras, ¿por qué 5 piedras? Para derribar al representante, en ese caso, que era el representante de la carne, digamos ahí en Goliat, representando a todos los demás, y el Señor lo derribó. Entonces, yo lo miro así como un juicio, no sé si tenga alguna conexión esto. No, no, sí, está bien, mi hermano, porque vemos que ahí se sentencia a los reinos. Está bien, está bueno. Sabemos que también que Goliat tenía 4 hermanos más, ¿no? ¿Sabían eso que en la historia? Goliat era uno de 5. O sea, el que venía contra David era uno de 5. David tenía un pecado, ¿sí? Que lo vencía a David y que David tenía que combatir contra eso. Yo les digo, David podía contra Goliat y no podía contra Betsabé. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Hay cosas que representan, yo le digo, el 5 para mí eso es pecado, es algo de la carne. Y David, al enfrentarse a Goliat, tiene que vencer a uno de esos 5, ¿sí? En la escritura dice que David tenía 4 hermanos más, o sea, era uno de 5, ¿sí? Pero bueno, está bien igualmente como lo estás viendo, Oscar, porque en cierta forma aporta lo que dije y en cierta forma tiene que ver juicio, tiene que ver un juicio porque ahí se está ejecutando algo, hay que matar algo, ¿sí? Hay que vencer, hay que matar algo. ¿Vieron que se crucificó a los 5 reyes? ¿Se dieron cuenta que esa es una alegoría a Mashiach crucificando al pecado? ¿Sí? Otra vez 5 crucificado. ¿Sí? Toda la carne, todo lo que es carnal, todo lo que es pecado, estaban crucificados, estaban vencidos. ¿Sí? Por Amén. Yahoshua, por Yahoshua, Josué, Yeshua, Yahoshua, Josué. ¿Sí? Que es una alegoría de Mashiach. Entonces, esa pelea que nosotros vemos entre Josué y los 5 reyes es Mashiach. Mashiach con todas las debilidades y pasiones humanas y clavándola en la cruz. ¿Sí? Venciendo al pecado. Amén. Yo no sé si se tildaron ustedes o me tildé yo. No sé. Veo a mi hermano Omar que está tildado. ¿Se ven? A ver, ¿se pueden mover? Ahí está. Ah, ahí están. Ok, ok. Justo se tildó más. Bueno, no sé si alguno más quería aportar. A ver, ¿a quién vemos por ahí? Shalom, Carlos, Darío, entonces, adelante. eh, entonces, esto como para que me quede un poquito más claro en el panorama, eh, la escena de Josué Plantarse a lo se que da a pasó la guerra. después. ¿Cómo? Adelante. O sea, para que me quede un poco más claro el panorama, se dio la guerra, Josué peleó, ¿sí? Pero el hecho como tal, que en alguna oportunidad lo tuvimos como un milagro, ¿sí? Que no lo dudábamos por el poder de Dios, o sea, por el poder de Yahweh, eh, queda es en que Josué hizo esa oración para hacer justicia en ese momento. Para pedir por la justicia, ¿sí? Hizo una intercesión, mi hermano. Mira, ¿viste cómo Abraham intercede por Sodoma y Gomorra? Hace una intercesión, una especie de negociación, está intercediendo. No merecía ese juicio, o mejor dicho, no merecía favor Sodoma y Gomorra. Por eso se salva o se rescata a Lot. Acá hay una intercesión por Gabaón y de hecho Yahweh le dice, esfuérzate valiente, yo estaré contigo, yo entregué a tus enemigos, ya los entregué. Entonces, que lo anima a que él vaya a perseguirlos y a liberar a Gabaón, ¿sí? A los Gabaonitas.
Entonces hay una intercesión por Gabaón. Se pide justicia por Gabaón, pide justicia porque Gabaón hizo pacto con Israel. La Torá es legal y la Torá dice que cualquier extranjero que entre en el pacto, ¿sí?, tiene nombre mayor que el de hijo. Entonces, eso es lo que se ve ahí. No sé si me puedo explicar o, bueno, si te sirve mi explicación. ¿Sí? Oscar, amén. Sí, amén, amén, Darío. Amén. Bueno, Alicia, quería aportar algo. Sí, en realidad es una duda y una pregunta. Eh, Ustedes nunca lo había yo analizado como el sol como justicia divina, ¿no? En la Torah. Entonces me vino a mí el recuerdo, la memoria de saber de que hay otras a ver, religiones, otros países que adoran al sol. Incluso el Papa mismo tiene el Santo Santísimo con la imagen de un sol. Nuestra bandera tiene el sol. Creo que Uruguay también. En cuanto a eso, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué representa para las otras etnias o para las otras culturas o para incluso en la misma antigüedad, ¿no es cierto? Los egipcios que adoraban al sol, a Ra, los mayas, bueno, hay otras culturas más. ¿Qué relación tiene eso con el sol de justicia? Es en contra digamos, en contra de lo que es justicia para Yahweh, que estén adorando al sol. Ok. Yo creo que te entendí. Creo que te entendí. Eh, en la Biblia, cuando se habla de sol, no se refiere al astro. Esto es lo que quería que se aclare. No se refiere al astro. ¿Qué es lo que adoran las culturas? Adoran el astro. Ah, bien. Adoran al sol, al astro, al sol, a la luna, a las estrellas. Adoran eso. Pero Ah, en la bien. Biblia, cuando se habla del sol, de la luna, de las estrellas, no se refiere al astro, que es el sol de justicia, al gobierno del Todopoderoso. El gobierno gobierna, señorea desde que sale hasta donde pone todo su reino. Están en formas alegóricas, se menciona el sol, ¿sí? Porque es el que gobierna sobre la luz, para que gobierne sobre el día. El día es el reino, es una alegoría del reino de los cielos. El día es una alegoría del reino de los cielos. La noche es todavía los que no entraron, los que están afuera. La noche, el día. Entonces, esas alegorías es el lenguaje bíblico. Muy pocas veces se menciona al sol como astro y que la narración te lo está contando. Pero casi siempre todo lo que se cuenta sobre el sol y la luna son alegorías. La gloria y la justicia del Todopoderoso. El sol se oscureció, la luna se convirtió en sangre, dice. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se oscurece? Cuando Mashiach muere, se consuma el juicio. Durante la luz está el juicio. Cuando Mashiach muere, se apaga el sol, entre comillas, para decirlo de una forma, quiere decir que el juicio ya está dictado, ya está consumado. ¿Sí? Este juicio que se manifiesta en el último día, en el día postrero, ya se sentenció, ya bajó el martillo. ¿Sí? ¿Y qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver el resultado al final, pero eso ya está juzgado. ¿Sí? Amén. Amén, hermano. Gracias, gracias. Amén, mi hermano. Ahora sí, Omar, vos no sé si justo dijiste algo y se tildó. ¿Qué estabas por hablar, mi hermano? Hermano, no, te quería comentar de que tengo tan mala internet que ya me pasó una vez que empecé a orar
y después no me escuchó más nadie, se cortó. Por eso yo te encargo que si se corta, y bueno, que siga otro la oración, o que yo le pido al Señor que no se corte, pero Amén. así que voy a empezar por ahí. Dale, y bueno, es todo. Justo cuando Siempre va a ser agradecer, hermano, porque esta luz que vino a nosotros hoy, a toda la comunidad, es la que el Mashiach no quiere dar a nosotros, y es vida para nosotros, y bueno, eso es, ¿viste? Fue muy rico lo que mostraste, y eso es algo que agradecemos a nuestro Padre, ¿no? Pero bueno, si se corta, yo voy a dar gracias a Él, porque Él nos da todo esto, esta comida deliciosa, esta comida sólida, así que voy a dar gracias por eso, ¿viste? Pero si se corta, ya está, que siga alguien, o no sé, y bueno, amén. Si se corta es por la unción, tanta unción que hay que destruye los sistemas. No, oh, Padre Santo. Bueno, dale, voy a darle gracias al Padre. Padre Santo, te damos gracias en este día, Señor amado, por tu gran misericordia, porque por ella todavía tenemos vida en esta tierra. Te doy gracias, Señor, por la palabra dada, Señor, por ese alimento sólido que nos das, Señor. Y te doy gracias por todos nuestros hermanos, Padre, que están recibiendo de ti, Padre, esta comida, Padre, para vida eterna, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach, yo te doy gracias, Rey amado, y siempre esperamos más de ti, Padre, porque tú eres todo para nosotros. Todo eres tú, Señor, todo lo haces tú diriges nuestros pasos, tú diriges nuestra vida, tú nos levantas cada mañana, tú nos sanas. En ti nos movemos y somos, dice la palabra. Te doy gracias, Señor amado, por este día maravilloso y por todo, porque has permitido que esté presente hoy, Señor, porque anhelaba estar también en este día presente, Señor, y tú preparas, Señor. Yo sé que tú prepararás para que estemos todos juntos todas las veces, Señor. Yo espero en ti, Señor, y doy gracias a todos mis hermanos, y que el amor fraternal entre hermanos reine, Señor, por tu palabra, porque tú nos mandaste, hay un mandamiento que tú nos diste, Señor, para que nos amemos unos a otros, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach yo te doy gracias, y que bendigas y que concedas las peticiones de los corazones de todos mis hermanos, Señor, para la gloria tuya, Señor. Todo sea para ti, para tu honra, Padre Santo. Te doy gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Gracias, Rey de Gloria. Y gracias, Señor, por permitir que no se corte. Que no se cortó. Así que no se vayan, que cierro la transmisión. Bueno. No se vayan, quédense ahí. Gracias y paz a todos los que estuvieron viendo esta enseñanza. Hasta la próxima, y bueno, dejen sus comentarios también, ¿sí? Shalom, shalom. Amén.